Hola, yo soy el diácono Pedro y me acompaña mi esposa Alicia. Hoy venimos a hablarles sobre el sacramento del bautismo. Empezamos pues esta plática con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos pues a empezar el sacramento del bautismo. Vamos a hablar un poquito sobre el bautismo. Sobre el bautismo y sobre todo la historia del bautismo, cómo comenzaron, cómo eran los primeros años, qué pláticas se daban y a quiénes se las daban. Pues empezamos, ¿verdad?, con la pregunta de ¿qué es el bautismo? Pues el bautismo es un sacramento instituido ¿por quién? Por Cristo. ¿Para qué? Para darnos una gracia, para hacernos miembros de la Iglesia, herederos del reino y hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, esto sobre el bautismo. En el siglo I, los candidatos para el bautismo tenían un periodo de preparación que incluía la instrucción, oración y la práctica de buenas obras. En el siglo II, cuando estaba preparado para el bautismo el candidato, era recomendado por su padrino, ayunaba y hacía oración antes de recibir el sacramento. En el siglo III, para la ceremonia, el candidato era exorcizado y ungido, y después de desnudarse, se metía al agua para profesar su fe y ser bautizado. En el siglo IV, vestido con ropa blanca, él recibía una última unción de parte del obispo para confirmar su nueva vida en Cristo. En el siglo V, cuando los obispos vieron que les era imposible atender a los bautizados, la Iglesia occidental separó esta última unción del bautismo para que fuera administrada más tarde en la ceremonia de la confirmación. En el siglo VI, en la Edad Media, la cristianidad llegó a ser la creencia principal y los bautismos de los infantes y la regla general, ya no se hizo necesaria la larga preparación para el bautismo. En algunas partes, un niño era confirmado al mismo tiempo que se bautizaba. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, esta ceremonia fue propuesta hasta la Edad Media. Fue propuesta hasta la Edad Mayor. El Concilio de Trento en 1565 estableció la edad de la razón como la edad de la confirmación. No se consideró más la confirmación simplemente como un sello del bautismo, sino más bien como un sacramento de crecimiento confirmado a la persona cristiana en su fe. El beso de la paz del obispo se convirtió en una palmada en la mejilla para significar que uno debe estar preparado para sufrir por Cristo. Esto es la historia del bautismo de los siglos pasados. Ahora vamos al tiempo presente. Nosotros no estamos diciendo, ¿verdad?, cosas
nada más por decir, sino estamos también yéndonos al catecismo también, que es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y esto les voy a compartir esto que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el bautismo. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Como ven, hermanos, cuando se empezó a bautizar en tiempos de Juan el Bautista, empezó a bautizar adultos. Pero aquellos adultos, antes de bautizarse, primero confesaban sus pecados, cambiaban su manera de vivir, y poco a poco fue cambiando. Hoy en estos días, pues ahora la mayor parte se bautizan niños, y ya ahora ha cambiado mucho el cómo bautizar niños. Antes, acuérdense que el padrino era el que daba la catequesis al ahijado, y él se comprometía a que el ahijado conociera bien a Dios, a Cristo Jesús. Hoy este día pues llevan los niños y llevan también padrinos, pero los padrinos ahora tienen otras reglas, hay otras responsabilidades, ¿verdad? Sí. Hay algo muy hermoso, ¿verdad? Que nosotros como practicantes, como católicos, algo preciosísimo, ¿verdad? Que no a veces, quizás por eso muchas personas no pueden entender o no se acercan con fe a lo que es realmente el bautismo para nosotros. No saben toda la gracia, la importancia de el ser bautizado. Fíjense, aquí muy claro lo dice, ¿verdad? El que no era bautizado, dice, sin el bautismo nadie puede entrar en el reino de Dios. Fíjense qué importante es. Otra cosa hermosísima, ¿verdad? Que nosotros como católicos y bautizados tenemos que saber, ¿verdad? Lo bello, lo hermoso de nosotros, para nosotros el bautismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones. Lo llamamos don, gracia, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación porque es resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño, lava. Sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Muy bien, ya vimos que el bautismo significa muchas cosas. Significa la gracia, el don que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como bautizados. Pero hoy vamos a ver qué es un sacramento. ¿Qué es? Sí, vamos a ver. ¿Qué es un sacramento? El sacramento es una palabra griega, ¿verdad? Que significa sumergir. Como decíamos al principio, Juan el Bautista y todo lo que se bautizaba se sumergía, ya sea en el río o donde hubiera mucha agua, pero sumergían simbolizando que ellos morían al pecado y renacían a una vida nueva en Cristo Jesús. Y ya sabemos lo que es un sacramento, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos sacramentos tiene la iglesia? Vamos ahorita a mencionarlos todos para que todos sepamos cuántos sacramentos tenemos hoy en la iglesia. La iglesia tiene 7 sacramentos.
empezando por el bautismo, que es el primero, que es el bautismo. Segundo, la confirmación. Tercero, penitencia. El cuarto, comunión o Eucaristía. Quinto, orden sacerdotal. Séptimo, unción de los enfermos. Y por último, matrimonio. Estos 7 sacramentos, cada vez que nosotros recibimos, ahí recibimos la gracia de Dios y dones de Dios. Por eso es muy importante que después del bautismo, todos nosotros podamos recibir los demás sacramentos. El bautismo es el que nos abre las puertas de Dios y nos lleva a recibir los demás sacramentos. Si una persona no está bautizada, no puede recibir los demás sacramentos porque necesita como primer el sacramento del bautismo para poder recibir a los demás. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? Mira, la iglesia bautiza a los niños porque los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado, original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Después de bautizar gente adulta, los apóstoles empezaron a bautizar sus hijos, haciéndose ellos responsables de su fe. Ese es lo que nos pide ahora el bautismo, que los papás sean responsables de su fe. Por eso, hoy la iglesia bautiza a esos niños, porque los papás se hacen responsables de que estos niños vayan conociendo a Dios en el proceso. ¿Verdad? Vamos a ver esto un poquito más adelante cuando veamos la responsabilidad de papás y padrinos, cómo los papás deben ser los primeros maestros y los padrinos ayudar a estos papás, ¿verdad? ¿Jesús fue bautizado? Sí, Jesús fue bautizado, pero no porque Él necesitaba el bautismo. Jesús fue bautizado para enseñarnos a nosotros que nosotros debemos seguirlo en el camino. Porque Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él fue bautizado también para mezclarse con todos nosotros los pecadores y ir junto con nosotros, llevarnos al cielo. Ese era lo que Dios quería y quiere de todos los bautizados. Muy bien. ¿El bautismo tiene algunos signos o símbolos? Sí, mira, el bautismo tiene ahora, siempre ha tenido símbolos. Tenemos el símbolo del agua. El símbolo del agua que significa muerte y significa vida. Es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Acuérdate cuando Moisés liberó al pueblo que estaba esclavizado en Egipto por 400 años en Egipto, lo llevaba al desierto, pero tuvo que pasar por el Mar Rojo y ahí significó el agua, el nuevo bautismo, porque ellos venían de estar en Egipto, allí esclavizados, pues fueron a la libertad, fueron donde hay vida. Y por eso el agua significa vida y muerte. Y también tenemos otro signo, que es el arca de Noé. Sí, en el tiempo de Noé había muchos hombres que no querían a Dios, había muchos hombres que no respetaban lo que Dios les había dicho. Entonces Dios le dijo a Noé, haz una arca. ¿Para qué? Para que en ella únicamente todos los que entran ahí se van a salvar. Pero Noé, antes de hacer la barca o la arca, empezó a invitar a la gente que se convirtiera, que creyera en Dios. Sin embargo, toda esa gente no creyó y únicamente entró el arca muchos animalitos y él y toda su familia. Fueron los únicos que se salvaron. Por eso ahí también significa, el agua significa vida y muerte. Murió toda esa gente que estaba en pecado, pero hubo una vida nueva en los hijos de Noé. Y eso es lo que significa el bautismo. Cuando el padre o el diácono le echa el agua al niño, está significando que ese niño muere al pecado, pero renace una vida en Cristo Jesús. Tenemos otro símbolo también. Tenemos el símbolo del aceite. El aceite también es muy importante porque a través del aceite, la unción del aceite, ellos reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
Jesús, cuando fue bautizado, recibió el Espíritu. Y ese es el mismo Espíritu que Jesús recibe cuando es bautizado. Ese mismo Espíritu recibe los niños al ponerles el aceite de el crisma, ¿verdad? Y ese aceite también fue puesto en los profetas, en los reyes de aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Y por eso esto simboliza que ese mismo aceite ahora, estos niños, al ponerles el aceite, ya son reyes, profetas y sacerdotes de Dios. Ese mismo significado tiene también, ¿verdad? Y esos símbolos nos ayudan a conocer cómo el plan de Dios quiso salvar al hombre a través del bautismo. También tenemos otro símbolo. La luz. La luz, ¿verdad? La luz. La luz que significa Cristo Jesús. Si tú ves, en la iglesia tenemos una vela grande que nosotros le decimos cirio, que ese cirio siempre es bendecido el sábado santo. Esa luz es bendecida, se saca de la lumbre natural, de un leño, de una brasa, para prenderse, y esa luz es bendecida por el sacerdote, y eso es lo que nos representa la presencia de Cristo allí en el cirio pascual. Por eso cuando nosotros prendemos la vela, que nosotros decimos al Padre, nos traiga la vela para bendecir, aprendemos todo desde el cirio pascual, significando que Cristo es la luz del mundo y que ellos están recibiendo a Cristo Jesús en su corazón y en sus manos. ¿Para qué? Para que a través de la luz sean también ellos luz y puedan también ser luz para sus ahijados, para sus hijos. En su vida. ¿Verdad? La vestidura blanca. La vestidura blanca pues significa... Tú dijiste muy bien al principio que acuérdate que se desnudaban para entrar en el agua en los primeros siglos. Después vino que se ponían una alba blanca, significando que ellos morían en el pecado y ya estaban limpios de todo pecado. Ya no había pecado en ellos, nada. Por eso ahora el vestidito que lleva el niño, la niña, cuando es bautizado, así está su alma, está su corazón, está su cuerpo, su vida de blancos. Pero la iglesia nos pide algo también, que ese vestido no caiga mancha nunca hasta la vida eterna en esos niños. Por eso, en cuanto hablemos de la responsabilidad de los papás y padrinos, vamos a ver un poquito más sobre esta responsabilidad, ya que ellos son los maestros que van a enseñar al niño en la catequesis. Precisamente tengo esa pregunta. ¿Qué responsabilidad tienen los padrinos? Mira, los padrinos tienen mucha responsabilidad. Los padrinos tienen la responsabilidad de guiar, proteger y cuidar al niño en la fe. Es lo más principal. Anteriormente se decía que un padrino pues tenía únicamente pagar la boleta del bautismo comprarle el trajecito, hacer la fiesta, cosas de esas, pero no. La iglesia nos enseña ahora que la responsabilidad del padrino es proteger y guiar y cuidar y estar atento a que este niño siga recibiendo los demás sacramentos. ¿Y los padrinos pueden ser padrinos a una pareja que no estén casados por la iglesia? No, la iglesia pide que los padrinos deben ser casados por la iglesia y que tengan fe y que sean comprometidos con la iglesia. Eso es que nos pide, que trabajen en la iglesia. ¿Para qué? Para que todo eso vayan enseñando al niño mientras que va creciendo él, para que el niño vaya teniendo esos ejemplos del padrino, ¿verdad? ¿Y los papás tienen alguna responsabilidad en el bautismo? Mayormente los papás tienen mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos son los que vienen a pedir el bautismo para sus hijos. Y al pedir aquí a la iglesia, venir y pedir el bautismo para sus hijos, se están comprometiendo a que estos niños vivan en Cristo Jesús. A que estos niños, cuando sean grandes, van a estar en la iglesia que ellos eligieron. De que estos niños siempre amen y crean en Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad más grande de los papás. Por eso la iglesia les bautiza, porque los papás y padrinos son los que van a educar, guiar y proteger al niño para que este niño crezca en el amor de Dios. Muchas veces creemos que el papá no tiene responsabilidad, que los padrinos tampoco, pero fíjate que yo me he fijado en una cosa, que muchas veces se nos ha olvidado esta parte. Cuando Jesús antes dice al cielo y con todos los apóstoles, se les dijo, vayan y bauticen a todo el mundo, y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también digo, enséñenles a cumplir
todo lo que yo les he enseñado. Y a veces nos olvidamos de esta parte, ¿sabes por qué? Porque yo he ido a la cárcel y veo a algunos jóvenes que están en drogas, que están en pandillas. Y yo les preguntaba a esos jóvenes, ¿por qué estás aquí? Y ellos me decían, porque mi mamá o mi papá nunca me hablaron de Dios. Mi mamá y mi papá nunca me dijeron lo que era bueno y malo. Mi mamá y mi papá siempre nos dejaban solos y por eso nosotros crecimos solos y aquí estamos ahora en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, al bautizarnos, al llevarnos a la iglesia, nunca nos hablaron de Dios. Y es una tristeza ver eso, ¿por qué? Porque estos niños ahora están pagando la responsabilidad de que nosotros los papás, nosotros como padres, ¿verdad? Y por eso es muy importante que todos los papás hagan planes con sus hijos, no dejarlos solos, estar siempre atentos para que estos niños crezcan en el amor de sus papás. ¿No te has fijado en las noticias cuántas familias están separadas, padres contra hijos, hijos contra padres? ¿Por qué? Porque a un principio esos padres de tanto trabajar los dejaron solos y cada quien fue haciendo su vida, ¿verdad? Entonces ahora llega un momento en que el padre quiere educar a los niños, o el padre quiere reformarlos, o el padre quiere enseñar algo, y el niño no lo obedece porque no hubo ahí una amistad desde el momento en que nacieron los niños, ¿verdad? Hay padrinos también que se alejan, pero yo les digo a esos padrinos que se alejen, que se acuerden de esta responsabilidad. Ustedes, cuando fueron invitados por los papás, se comprometieron de educarlos en la fe. Esa es la primera pregunta que hace el padre o el diácono para bautizar a sus hijos. Ustedes, padrinos, ¿están dispuestos de ayudar a estos padres a criar a estos niños en la fe? Y dicen que sí. Esa promesa no la hacen al compadre, esa promesa está hecha a Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso, si nosotros un día vamos al cielo, esa pregunta nos la va a hacer Jesús allá. ¿Estuviste atento a tus ahijados? ¿Les enseñaste todo a los ahijados, como te dijeron en el bautismo? Tenemos que prepararnos. Si no estás preparado, hay tiempo, hay pláticas, tenemos la Biblia, hay muchas cosas en cual tú y yo podemos prepararnos para ser mejores padrinos, para que estos ahijados crezcan siempre en el amor de Dios y en el amor de sus papás y en el amor de sus ahijados, ¿verdad? La luz también es un signo muy importante, ¿verdad? La luz, acuérdate que ya hablamos de la luz, que Cristo es la luz del mundo, pero también tenemos un signo muy importante que Moisés, cuando era pastor, fue una vez a llevar las ovejas y vio una luz ahí en el cerro de Oreb. Quiero que lo leas esa parte, ¿verdad? Para que vean, para que nosotros conozcamos cómo Dios está en esa luz también, como Cristo está en el cirio pascual. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Oreb, esto es, el cerro de Dios. El ángel de Yahvé se presentó a él bajo la apariencia de una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo, voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber por qué la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba a mirar y Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira qué hermoso es este párrafo, donde Moisés va a investigar, va a ver qué está pasando con aquella zarza,
que no se consume, está prendida, que no se consume, y le dice acercando, Dios le dice, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas aquí es sagrada. ¿Qué significa eso? Quítate las sandalias. Significa que también nosotros debemos, cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos sin mancha, sin pecado. Con respeto. Con respeto, ¿sí? Eso quiere decir dejar el polvo todo allá afuera, lo que tengo, mis pensamientos, todo, y entregarme a Dios completamente. Y eso es lo que significa quitar las sandalias. Y por eso Moisés se quitó las sandalias. ¿Para qué? Porque lo que estaba pisando era sagrado. Y también cuando nosotros venimos a misa, aquí tenemos a Cristo Jesús enfrente, en la Eucaristía, y siempre va a haber una vela enfrente allí, significando que Cristo es la luz y que Cristo está presente, viva como esa luz de esa vela, ¿verdad? Qué importante. Me gustaría que para terminar, que también leyeras el bautismo de Jesús, cómo fue bautizado, para que aquí, para ver qué fue lo que pasó cuando Jesús se bautizó. Por ese tiempo vino Jesús de Galilea al río Jordán en busca de Juan para que lo bautizara. Pero Juan se oponía diciendo, yo soy el que necesito tu bautismo, ¿y tú quieres que yo te bautice? Jesús le respondió, déjame hacer por el momento, porque es necesario que así cumplamos lo ordenado por Dios. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús salió del río. De repente se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz celestial que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira qué hermoso leíste ahorita donde Jesús fue bautizado, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo. Así, cada vez que un niño se bautiza, pasa lo mismo. Dios, con su amor, abre los cielos y baja el Espíritu Santo y se posa en aquel niño, significando que ahora ya no es hijo únicamente del papá y mamá que lo trae, sino también es hijo de él. Qué hermoso es esto, reconocer que todos a través del bautismo somos hijos de Dios. Herederos del reino. Se oyó, según las palabras, tú dijiste, según las palabras que decía, este es mi Hijo, el amado, en cual tengo todas mis complacencias, ¿verdad? Esas mismas palabras, el niño las oye en su corazón, las siente en su corazón, ¿verdad? Y dice que el niño ve a Dios. Por eso, muchas veces nosotros, cuando un niño está riéndose de que está dormido, ellos se están comunicando con Dios. Mira, a mí me han preguntado algunas mamás, oye, mi hijo ve algo, mi hijo ve esto, mi hijo ve otro. Sí, es que los niños, como no tienen pecado, como tu alma está así de blanca a través del bautismo, ellos pueden ver a Dios. Y nos pueden hablar de Dios, ¿verdad? Entonces, esas mismas palabras y ese mismo espíritu, ellos lo reciben y están en su corazón. Por eso debemos estar atentos y cuidarlos. Estos niños, mira, hace unos meses estaba aquí haciendo yo en el Santísimo, estaba haciendo oración en el Santísimo y llegó una abuelita. Llegó una abuelita y me dijo, hermano diácono, no puede orar conmigo, estoy pidiendo por mi hijo que tiene 11 años. ¿Qué le pasa a su hijo? A su nieto, es una abuelita, ¿verdad? A su nieto. Me dice, es que mi nieta nos quiere matar cada vez que le falta la droga. Pero tiene 11 años, pues sí, así de 11 años, alguien le dio droga y ahora cada vez que le pasa la droga y su cuerpo le pide más droga, nos quiere matar con lo que haya. A veces trae la patineta, a veces trae una silla, a veces trae un cuchillo y nos quiere matar. Y yo vengo aquí a orar a la Virgen, a Dios, para que me ayude. ¿Qué es lo que podemos hacer en este niño? Le digo, bueno, que la policía no puede hacer nada. Hemos hablado a la policía y dice, como es menor de edad, no puede ayudarnos, que únicamente un milagro puede salvarlo.
¿Y sus papás dónde estaban? ¿Por qué ese niño de 11 años está drogadicto? Es que sus papás trabajan todo el día y parte de la noche porque tienen empresa. Y este niño, pues cuando salía de la escuela, se empezaba a juntar con sus amiguitos de escuela y ahí fue donde le dieron las drogas. Y ahora ese niño, pues ya no es un niño normal, ahora es un niño ya drogadicto, de 11 años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa estas cosas? Porque nosotros los dejamos solos, porque nosotros siempre pensamos en tener, y estos niños, cuando necesitan de nosotros, no estamos allí. Por eso es muy importante, hoy que vamos a hablar del bautismo, recordemos que es muy importante nuestros hijos, para que estos niños no caigan en las cosas del mundo, en los pecados del mundo, que es la drogadicción, que es el pandillerismo, que se hagan ladrones, y algunas veces, así de niños, caen en el sexo también. ¡Qué tristeza! Te digo también que hubo una señora y su niña me decía, hago oración por mi niña, porque todos los días en la noche se me sale por la ventana. ¿Sabes cuántos años tiene esa niña? 15 años. Y su madre no podía hacer nada. Y yo le preguntaba a la mamá, ¿por qué esta niña no le obedece? Es que nunca tuve tiempo, yo trabajaba tanto en un restaurante, que nunca tuve tiempo, siempre la dejaba con la niñera, con una amiga, con acá, y ya cuando ella creció y quise yo educarla, entonces ella ya no me obedece. Qué tristes cosas pasan cuando nuestros hijos estamos lejos de nuestros hijos o no tomamos la responsabilidad como padres para educarnos en la fe, en la que se nos ha encomendado. Por eso en esta plática les digo a esta gente que escuche esta plática, que es muy importante velar, guiar y cuidar a sus hijos en el amor, para que estos niños crezcan siempre con el amor de sus papás y con el amor de Dios, ¿verdad? Así sea. Muy bien, entonces, pues ojalá que esta plática que hemos hecho pues les ayude primeramente a crecer en Cristo Jesús y les ayude para que crear y guiar a estos hijos en el amor de Dios. Y padrinos, no se olviden que hay una responsabilidad, no con su compadre, no con la iglesia, sino con Dios, de que estos niños tienen que ser educados en la fe. Y es el compromiso que Dios les pide a todos nosotros. Vamos pues a despedirnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.